La familia del secuestro. Le temo a los muertos, pero mucho más le temo a los vivos. Por lo que reconozco que, siendo niña, les temía a las leyendas de espectros y monstruos. Le temía a la Llorona, al igual que a la bestia imaginaria dentro del armario. Sin embargo, conforme más crecía y conocía del ser humano, menos miedo le tuve a lo paranormal y más horror sentía por aquello que se ocultaba en nuestra realidad. Pero hoy, después de tantas atrocidades de las que he oído hablar y en parte he sido testigo, puedo decir que, si algo nos debe de dar terror, eso es la mente humana y en especial si hablamos de una persona enferma. Yendo al inicio de la pesadilla, debo explicar que, tan pronto como cumplí 22 años, tomé la decisión de dejar la casa de mis padres para irme a vivir sola. Y no es que no hubiera espacio suficiente para mí, más bien, estaba ansiosa de por fin experimentar una independencia total. Mi madre, quien siempre fue un tanto conservadora, se escandalizaba si llegaba a la casa después de las 12. Y en cuanto a mi padre, este no soportaba mi nuevo hábito de fumar y no me dejaba entrar a casa si llegaba con la ropa oliendo a tabaco, por lo que debía cambiarme antes de llegar, lo cual a mí me parecía una completa exageración. Por lo que, cansada de tener que adaptarme a ellos y hacer que ellos pasaran malos ratos por mi culpa, opté por empezar a buscar lugares en renta. No era una persona con demasiados ingresos, pero sabía que, si era constante, podía mantenerme estable sin mayor inconveniente. Y casi como un golpe de suerte, a 2 meses de comenzar mi búsqueda, encontré en internet una casa de 1 piso, 2 habitaciones y jardín, a un excelente precio y a tan solo 30 minutos de la casa de mis padres. Por lo que, emocionada con la idea, decidí ir a conocer el lugar, en compañía de mi novio. El plan no era que viviéramos juntos, pues, a diferencia mía, sus padres sí lo necesitaban en la casa. No obstante, si todo salía bien en esta nueva casa, existía la posibilidad de que en años posteriores se mudara conmigo. Desde que llegamos, fuimos recibidos por una señorita muy amable y de buen parecido. Era quien se encargaría de mostrarnos el lugar y arreglar el trato en caso de concretarse. Recién entramos al espacio de la sala, esta dijo que debía de ser sincera con nosotros. Acto seguido, nos preguntó si alguna vez escuchamos hablar sobre la familia Urquiza. Por lo que confundidos, le respondimos que no. Entonces, la amable señorita comentó que la familia Urquiza habían sido los dueños pasados de la casa. Y sin esperarlo, vi cómo su expresión pasó de ser tranquila a un tanto consternada. Actuando como si ahora estuviera indispuesta a darnos el recorrido, mencionó que era mejor hablarnos de la escabrosa historia antes que vernos la cara y dejar que descubriéramos los horrores por nuestra propia cuenta. Desde que la oí decir aquello, pensé en mejor abandonar el lugar y aguardar a que otra oportunidad se presentara. Sin embargo, la curiosidad y el morbo por entender el tema me orilló a quedarme. Continuando con la explicación, la señorita explicó que la historia de la familia Urquiza no solo era inusual, sino que bizarra. Pues dijo que la pareja de Azucena y Pedro habían tenido a 6 hijos. Años después, siendo una familia numerosa y sin muchas oportunidades de crecimiento educativo, los Urquiza se empezaron a dedicar a dar shows de magia y comedia, viajando entre ferias ambulantes. Al principio, el público le tuvo mucho aprecio y gracia a lo que hacían. Sin embargo, cual montaña rusa que desciende, la gente se empezó a cansar de sus actos, viéndolos ya como algo repetitivos y predecibles. Por lo que, cuando sus actuaciones ya no fueron capaces de mantener ni a 10 personas interesadas, las ferias de alrededor les cerraron las puertas, sugiriéndoles que mejor se dedicaran a algo diferente. Entre las personas que llegaron a ver sus espectáculos, hubo quienes aseguraron que Azucena y Pedro cargaban en su camión con una extraña caja de madera de la que nadie tenía conocimiento sobre qué ocultaban, pero no les gustaba en lo más mínimo que se les cuestionara al respecto. Una vez que terminaron hundidos en el fracaso, se instalaron en dicha casa.
Los 8 llegaron sin demasiados planes, pero, en su primer día de llegada, se mostraron como una familia amigable ante los ojos de los demás vecinos. En las primeras semanas viviendo en el vecindario, Pedro y Azucena se empezaron a dedicar a la venta y costura de ropa por encargo y también de disfraces. Sin embargo, nadie más volvió a ver a ninguno de los 6 hermanos salir de la casa. Y otro aspecto que a todos resultaba extraño es que nunca recibían visitas, o si es que las tenían, nunca las invitaban a pasar. Durante 10 largos años, nadie más volvió a ver a ninguno de aquellos niños, a pesar de que había quienes recordaban haberlos visto llegar. Nadie preguntó nada al respecto y la gente cercana prefirió no entrometerse. Pero por otro lado, a pesar de que la gente vecina no era de problemas, todos coincidían con una misma queja hacia la pareja, pues de forma constante, las personas se quejaban de que en las madrugadas ponían música a un volumen insoportable, mientras que, al fondo de esta, se llegaban a escuchar golpes o gritos en la casa. Cada vez en que un policía tocaba a la puerta para llamarles la atención, ellos ofrecían disculpas, pagaban una multa y se justificaban diciendo que les gustaba ponerse festivos por las noches. Una noche en que la vida tuvo piedad, un vecino que llegaba a casa por la madrugada, observó a alguien tratando de escapar de ahí, arrastrándose hacia el jardín entre forcejeos. Y luego de llamar a la policía, aquello que se descubrió dejó a casi todo el mundo conmocionado, pues caminando hacia el pasillo, los policías percibieron un hedor insoportable, parecido al de la comida descompuesta, mezclado con un extraño olor a moho. Al llegar a la segunda habitación del fondo, encontraron a 4 de los hermanos Urquiza, encadenados a 2 camas diferentes. Ni siquiera la autoridad estaba lista para lidiar con un acto tan enfermizo. Pues Azucena y Pedro habían mantenido secuestrados a sus propios hijos como una clase de diversión. Los pobres chicos fueron llevados al hospital, estando en estado crítico, por la postración y la falta de comida. Y durante la investigación, se supo que 2 de los 6 hermanos habían fallecido por ataques al corazón, luego de varios días sin comer. Al final, la pareja fue llevada a la cárcel y los hermanos sobrevivientes a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El interior de la casa fue totalmente remodelado y restaurado luego de las investigaciones. Y aunque nunca se habló de forma explícita sobre toda la información que se obtuvo, se sabía que aquellos niños vivieron el más grande infierno. Pues Azucena y Pedro estaban tan enfermos que a la mayoría de sus atrocidades o perversiones les solían tomar fotografías. Al término de la escandalosa historia, mi novio y yo nos quedamos sin palabras. Pues era difícil hablar o dar un punto de vista luego de oír cosas tan despiadadas. Antes de tomar una decisión, los 2 salimos un momento de la casa y debatimos sobre el nuevo conflicto que surgía, al menos en términos morales. Estaba confundida. Pues no sabía si era correcto empezar a vivir en un sitio en donde se cometieron cantidades infinitas de abusos a menores. Pero por otra parte, aquella casa era exactamente todo lo que estaba buscando, y sabía que no encontraría otra renta tan accesible como aquella. Así que, después de cuestionármelo por un rato, decidí aceptar el trato y pagar la renta de los próximos meses por adelantado. Y a 2 semanas de aquella demostración, ya estaba llevando a cabo la mudanza, mientras que ordenaba cada cosa de la forma en que lo quería. Terminada la mudanza, quise hacer una clase de celebración en la nueva casa, así que invité a mi familia a comer, en una tarde de viernes. Sin esperarlo, mi madre logró encontrar el motivo perfecto para hacernos sentir incómodos a todos, a la vez que molestos. Pues en lugar de pasársela bien con los demás, expresó su gran desaprobación, defendiendo que mi decisión había sido la peor de todas. Pues dijo que yo no contaba con sentido común, y que la casa probablemente habría quedado maldita. Tan solo para que dejara de molestar con sus supersticiones, le hice una limpia improvisada a la casa, enfrente de todos, usando incienso y agua bendita. Cuando todos se fueron y por fin me quedé sola,
terminé de lavar los platos y me fui a acostar, exhausta. No tuve problema en los primeros minutos, sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el entorno me hacía pensar en todas las agresiones de las cuales habían sido testigo las paredes, y para no dejar que mi mente se siguiera embarcando en el sinfín de inquietudes, apagué la lámpara del buró e intenté cerrar los ojos para dormir. Pero de pronto, al otro lado de la habitación, me pareció escuchar un ruido desagradable, similar al jaloneo de unas cadenas. Y aunque lo detesté, traté de guardar la calma, encontrando la lógica en que, probablemente, se trataba de algún fenómeno relacionado a ruidos guardados. Incluso sin conocer mucho del tema, sabía que ya había leído antes al respecto. Pues las estructuras eran capaces de guardar algunos sonidos repetitivos del pasado, como el caminar de alguien, las risas de un grupo o el cerrar de las puertas. Cuando el sonido de las cadenas invisibles se intensificó, la inquietud me llevó a buscar en Internet más información sobre el caso de la familia Urquiza. Esta última decisión fue quizás la peor que pude haber tomado, pues en distintas páginas me encontré con una cantidad atroz de textos y algunas fotografías, las cuales trataban de abordar a detalle los detalles más turbios en cuanto a las torturas de los niños. Así que, al sentirme abrumada, dejé el celular en paz. Ya eran las 2 de la mañana. Por alguna razón, comencé a sentirme observada, por lo que me quedé quieta, enfrentando la reciente ansiedad. Sin embargo, cuando no pude soportar la terrible sensación de ser vista, volví a prender mi lámpara de al lado. Por lo que, en el instante en que la luz se encendió, vi con claridad a 2 niños de cuerpos delgados, parados desde la puerta y con sus ojos en blanco. De tanto horror que sentí, no pude evitar gritar. Pero, de un segundo a otro, estos niños desaparecieron. ¿Acaso eran los fantasmas de los 2 hermanos muertos? Me cuestioné, con el corazón acelerado por el sobresalto. El resto de la madrugada no fui capaz de dormir, o al menos no de la forma en que lo hubiese deseado. Al amanecer, mi novio Fabián vino de visita para que desayunáramos juntos. Pero, antes de ir hacia la cocina, le hablé sobre la aterradora experiencia que había tenido en mi primera noche dentro de esa casa. Luego de escucharme mencionar la manifestación que presencié de los 2 niños en estado raquítico, me advirtió sobre las malas energías que se pueden quedar en lugares en donde hubo mucho sufrimiento. Dijo que, en el peor de los casos, ahora podría estar habitando en una casa maldita. Continuando con la plática, fuimos hacia la cocina para preparar el desayuno. Apenas entré, descubrí que mi alacena se hallaba abierta, lo cual era algo muy confuso, puesto que yo en ningún momento la abrí. Así que confundida, me acerqué al mueble y, con un fuerte dolor de estómago, encontré rasguños y sangre fresca en una de las pequeñas puertas. Fabián quedó repugnado al ver lo mismo que yo. Y como si, con lo anterior no hubiésemos tenido suficiente para estar nerviosos y perder el apetito, también encontramos algunos mechones de cabello en una esquina del piso. Aquel cabello era de color rubio, por lo que estábamos completamente seguros de que no era ni mío ni de alguien cercano. Para la segunda noche en la casa, le pedí a Fabián que por favor se quedara a dormir conmigo. Al igual que en la noche anterior, se escucharon los mismos ruidos repentinos de las cadenas siendo jaladas. Saliendo lo contrario a lo que esperaba, mi novio pareció tener mayor temor que yo. Y para no verse atemorizado, me aseguraba que se sentía en calma, mas, al verle sus manos temblar, sabía que me estaba mintiendo. A pesar de los sonidos extraños, intentamos acomodarnos para dormir. Con el pasar de 1 hora, el ruido de las cadenas se detuvo, pero, en su lugar, se empezaron a escuchar 2 voces diferentes de niños, pidiendo ayuda. Y aunque en la habitación solo estábamos Fabián y yo, esas voces que provenían de una de las esquinas hacían sentir que no estábamos del todo solos en la habitación. Así que, guardando silencio, escuché a uno de los niños decir, «Quédate en silencio, o vendrá papá con el cinturón». Mientras tanto,
la voz de su hermano le respondía: «Ya no quiero estar más aquí». Luego de escuchar esto, Fabián me dijo que debíamos abandonar la casa tan pronto como fuera posible. Y de pronto, un estruendo proveniente de la cocina nos hizo saltar por el espanto. Pues se oyó como si hubiesen tirado un mueble. Entre la oscuridad, también alcanzamos a oír unos pasos apresurados, corriendo de frente a la habitación en la que estábamos. Sin importar cuán escalofriante estaban siendo los sucesos, tuve que levantarme de la cama y prender tanto la luz del cuarto como la del pasillo. Antes de ir a la cocina, Fabián siguió mis pasos, con la respiración agitada y con gran estado de alerta. Ya estando en la cocina, justo como lo imaginé, encontré la alacena en el piso. Los vasos de cristal y las tazas de porcelana habían quedado destrozadas, de forma irreparable. «Esto no fue hecho por un fantasma», le dije a Fabián, «alguien vivo tuvo que venir a tirarlo». Y justo cuando afirmé esto, noté que una de las tazas rotas estaba chorreando sangre. Pues aquella persona que tiró mi mueble se había cortado y, torpemente, dejó algunas huellas de su pie lesionado en ciertas partes del piso. No se necesitaba ser un genio para comprender que la persona intrusa escapó después de cortarse. Y sumado a la sangre, de nueva cuenta encontramos mechones de cabello rubio en la escena. Estaba convencida de que se trataba de una mujer, pero ¿cómo es que lograba entrar y salir? Así que, a la mañana siguiente, además de ponerme en contacto con la señorita a quien le estaba rentando la casa, me dirigí con mi novio a la delegación más cercana, mostrándoles el mechón de cabello. Les insistimos en que fueran con nosotros a la casa, para que revisaran la sangre del piso. Y con un pésimo carácter, 2 policías nos siguieron hasta llegar a la casa. Como dejamos la escena tal y como estaba, no les costó trabajo tomar muestras de la sangre en el piso y la taza rota. Antes de marcharse en su patrulla, nos advirtieron que si todo se trataba de una broma o algo elaborado para llamar la atención, lo íbamos a pagar caro. De tan molesta que estaba, les grité con sarcasmo: «Por supuesto, no tengo nada mejor que hacer, más que romper mis propios platos». Para la tercera noche, Fabián no me pudo hacer compañía, pues debía cuidar de su madre. De nuevo, sola en la oscuridad de la habitación, me obligué a ser fuerte y no temerles a los ruidos de las cadenas. Al menos, esa noche no hubo golpes ni extrañas pisadas, con lo cual conseguí descansar. Pero, en el día, me encontré las bolsas de basura abiertas y algunos de los residuos de comida que deseché estaban mordidos, pero no eran las mordidas de un perro, sino las de una persona. Por lo que, aquello me hizo llegar a mi límite de tolerancia en cuanto a eventos extraños y allanamiento. De forma impulsiva, llamé a unos de mis tíos, quien trabajaba como entrenador de perros, y le pregunté si me podía prestar a uno que fuera suyo, tan solo para que me ayudara a ahuyentar a la persona intrusa, pues la policía no estaba siendo de mucha ayuda. Así que, para la siguiente noche, mi tío me prestó un perro entrenado, de raza grande. Fabián decidió volver a quedarse conmigo, en caso de que yo corriera peligro con el intruso. Durante las primeras horas aguardando a que algo sucediera, pensé en que mi madre y mi novio tuvieron mucha razón: las casas en donde hubo dolor quedan marcadas de por vida. En medio de las 3 de la mañana, el perro de mi tío comenzó a ladrar en la sala. Antes de poder salir de la habitación, lo escuchamos gruñir, mientras que alguien gritaba, con voz de mujer. Desde el lugar en que estábamos, se escuchó un desastre, entre los golpes y los gruñidos. Llegué corriendo a la sala y prendí la luz. Y la mascota de mi tío estaba mordiendo a una cosa que, por su aspecto, no parecía humano, sino más bien un monstruo. Todo su cuerpo era en exceso delgado y blanquecino. Su cabeza estaba quedándose calva y sus uñas eran tan largas que parecía que nunca en la vida se las había cortado. Apenas detuvimos el ataque, me acerqué a auxiliar a este ser en estado de desnutrición, mientras que Fabián llamaba al 911. Minutos después del incidente,
llegaron los policías y una ambulancia. El primero de los paramédicos que entró a la casa tuvo el mal gusto de exclamar: «No puede ser, de nuevo esta maldita casa». Antes de marcharse al hospital, nos informaron que la persona en cuestión era una mujer con señales claras de hambruna y una vida de allanamiento. Pero, la interrogante que nos seguía inquietando era: ¿quién era aquella mujer? Así que, los policías nos dijeron que harían un análisis profundo para averiguar quién era y por qué es que estaba allí, pues debido a que ésta se metía a nuestra casa, teníamos el derecho de saber. Así que, a la mañana siguiente, recibimos una noticia que nos dejó completamente perplejos, pues aquella mujer extraña y en estado de desnutrición tenía el mismo ADN de los hermanos Urquiza. Por lo que, descubrir esto último incluso dejó a los investigadores sin palabra. Toda la vida se pensó que la familia Urquiza estaba conformada por los 2 padres y 6 hijos, pero, hasta entonces, estábamos descubriendo que existía una 7ª hermana, quien, en realidad, era la hermana mayor. Por lo que en vista de las circunstancias, nos obligaron a desalojar el lugar para hacer otra inspección de la casa. Pues se creía que el caso de los Urquiza ya estaba cerrado. Sin embargo, aún quedaban más cosas bizarras por encontrar. A una semana del último incidente, hallaron una clase de túnel debajo de la casa. Se trataba de un escondite hecho a propósito. Allí abajo, de entre lo más repulsivo y grotesco que se pudo encontrar, había cadáveres de bebés y de animales devorados, entre ellos ratas, perros, gatos y pájaros. Dentro de un baúl viejo y cubierto de hongo, encontraron fotografías tomadas por Pedro y Azucena. En las fotografías más antiguas, se les veía cargando a una bebé, la hermana mayor, para, posteriormente, encerrarla en una caja. Ella era lo que tanto se esforzaban por mantener oculto. En una clase de carta escrita por Azucena, confesaba que a esta primera hija ni siquiera se habían tomado la molestia de registrarla ni de darle un nombre. Pues de todos los hijos, ella fue a quien más trataron como a una mascota. A la primera hija la mantuvieron secuestrada desde su nacimiento. Y el aspecto que resultaba más grotesco era que el enfermo señor Pedro Urquiza la había obligado a tener hijos con él años antes de que los capturaran. Y cuando el resto de la familia se vio obligada a abandonar la casa, esta mujer se quedó bajo tierra, a la deriva, teniendo a sus bebés como primer recurso para apaciguar su hambre. Al que de nuevo había algo de ruido en la casa, ésta subía en busca de alimentos, cual animal que se oculta para no ser capturado. Por lo que, con un sentimiento desgarrador, recibimos la noticia de que el estado mental de la mujer estaba cerca de ser el mismo que el de un animal salvaje. Pues nunca aprendió a hablar, nunca tuvo un nombre. Solo sirvió como objeto de sus padres desde el día en que nació. Después de contar esto, debo confesar que, a pesar de las apariciones paranormales que vi en aquella casa y los sonidos de las cadenas, lo que más me causó dolor en el pecho fue el caso de esa pobre mujer. Cualquiera pensaría que se encuentra a salvo bajo el cuidado de sus propios padres, pero, por desgracia, no siempre resulta ser así. Pues este mundo está infestado de mentes enfermas, de mentes insanas. Y no es de extrañar que casos similares se sigan descubriendo a lo largo de la historia humana. Así que, por mi propia paz mental, decidí dejar esa casa y por el momento volver a vivir con mis padres. La hermana perdida de la familia Urquiza se encuentra en tratamiento y rehabilitación dentro de un hospital. Así que, desde ahora antes de cerrar mis ojos, no temeré a los fantasmas, le temeré a los vivos. Murmullos. Mi nombre es Guadalupe, y en ese momento solo ansiaba un renacer en mi vida. Fue entonces cuando descubrí la casa de los murmullos, un lugar que había estado desolado durante décadas, según los vecinos. Pero eso no me importaba, solo vislumbraba la posibilidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi pasado.
Mi motivación para trasladarme a esa casa de apariencia maldita era simple: buscaba paz y aislamiento. Había oído acerca de su reputación como un sitio embrujado, pero para mí eso no era más que superstición. Pues esas historias espeluznantes no me inquietaban. Entonces, con una amalgama de emoción y un toque de incredulidad, tomé la determinación de mudarme a la casa de los murmullos. No me importaba si sus muros albergaban oídos invisibles o sus rincones ocultaban sombras inquietantes. La casa de los murmullos se alzaba al final de un antiguo sendero cubierto por la maleza y el abandono. Por lo que, desde la primera vez que la vi, supe que había estado abandonada durante muchísimo tiempo. Pues, las láminas de madera que constituían su fachada estaban desgastadas por el inexorable paso de los años, sus grietas parecían cicatrices arrugadas en la piel de un ser antiguo y olvidado. Las ventanas, en su mayoría rotas o tapadas con maderos, eran como ojos vacíos que escudriñaban el mundo con una tristeza siniestra. El techo goteaba en varios lugares, y el musgo, verdoso y viscoso, se aferraba a las tejas descuidadas como una presencia malsana que intentaba invadirlo todo. La notoriedad de la casa como un sitio maldito se había propagado por la comunidad como una sombra lúgubre. Los vecinos susurraban entre sí sobre los murmullos misteriosos que se deslizaban por la noche y las oscuras sombras que parecían danzar tras los cristales. Incluso algunos afirmaban haber oído lamentos lastimeros y voces susurrantes en los pasillos vacíos cuando pasaban por ella en la negrura. Los niños la esquivaban en sus juegos, y los adultos la señalaban con dedos trémulos al pasar junto a ella. La leyenda local relataba que la casa de los murmullos había sido testigo de hechos trágicos en el pasado, sucesos que habían dejado heridas en su estructura y que habían atrapado las almas inquietas de quienes habían habitado allí. Algunos sostenían que la casa había sido el escenario de un asesinato enigmático, mientras que otros afirmaban que había sido el epicentro de rituales oscuros llevados a cabo por una sociedad clandestina. Pero, a pesar de su decadencia evidente y su fama de estar maldita, para mí, la casa de los murmullos representaba una vía de escape, un sitio donde podría dejar atrás mis propios demonios y empezar de nuevo. Pues, no me inquietaban las leyendas de terror que la rodeaban, de hecho, eran parte de lo que me atraía hacia ella. Era como si la casa misma estuviera susurrándome, desafiándome a descubrir la verdad oculta tras sus enigmas. Mis posesiones empaquetadas en cajas de cartón se perdían entre la penumbra y el polvo en la casa de los murmullos mientras iniciaba mi nueva existencia en ese antro de secretos. Y al cruzar por primera vez su umbral, el aire estaba viciado por un hedor rancio. Y el crujir del suelo de madera bajo mis pies resonaba como un siniestro susurro. Pero a pesar de su estado de decadencia, hallé un encanto macabro en el lugar. El silencio era sofocante. Los murmullos de los vecinos, que susurraban entre sí sobre la casa, se habían desvanecido. Pues cada paso que daba resonaba a través de las estancias desiertas y me hacía sentir como si estuviera siendo observada por algo más que el eco de mi propia presencia. Mi primera noche fue inquietante. Pues, mientras me recostaba en la cama, el viento susurraba por las ventanas rotas, generando un aullido que se asemejaba a susurros distantes. Los sonidos en la casa eran enigmáticos, un crujido aquí, un rasguño allá. Pero, a pesar de los ruidos, no vislumbré nada fuera de lo común. Por lo que, con el pasar de los días, comencé a discernir patrones en la actividad de la casa. Los susurros parecían emanar de las paredes, como si las vetustas tablas de madera albergaran secretos que solo se aventuraban a revelar en la oscuridad de la noche. Las sombras se desplazaban de forma perturbadora en las esquinas de mis ojos, pero al girar para encararlas, desaparecían, dejándome con la sensación de que algo se ocultaba justo en la periferia de mi visión. Y a pesar de todo, no sentía miedo. Pues, la casa estaba cumpliendo su función como un refugio contra mi doloroso pasado, aunque su abrazo era gélido y susurros. Sin embargo, sabía que había algo más siniestro en juego aquí,
algo que se ocultaba en las profundidades de la casa de los murmullos y estaba decidida a desvelarlo. Pues la curiosidad y la urgencia de un nuevo inicio me impulsaban a explorar cada rincón sombrío de ese enigmático lugar. Las noches en la casa de los murmullos se tornaron cada vez más perturbadoras. Los ruidos inexplicables evolucionaron en una sinfonía de terror que me mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Un sonido sigiloso, semejante a pasos livianos, se deslizaba por el pasillo en medio de la noche, mas al salir de mi cuarto, solo hallaba un vacío oscuro y una sensación de frío que erizaba mi piel. Las sombras en movimiento se volvieron más corpóreas. Recuerdo una noche en particular, cuando una silueta oscura se alzó al pie de mi cama, sus ojos ardientes clavados en los míos. No era una sombra corriente, emanaba una presencia maligna que hacía que mi corazón latiera con un miedo visceral. Por lo que intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, como si algo invisible me estuviera estrangulando. Los susurros se intensificaron, como voces innumerables que convergían en mi mente, sus palabras reverberaban en mis pensamientos como una letanía de desesperación. No podía comprender lo que decían, pero percibía que eran lamentos de almas atrapadas en algún tipo de tormento eterno. Pero una noche me atreví a adentrarme en los pasillos en plena oscuridad, persiguiendo los murmullos y las sombras. Me condujeron al sótano que había encontrado al principio. Las cadenas y los candados habían desaparecido, como si la casa misma me estuviera incitando a descender a las profundidades desconocidas. Al abrir la puerta chirriante, me recibió un aire gélido y putrefacto. La estancia estaba saturada de objetos antiguos y desgastados, muñecas rotas y desfiguradas, espejos ennegrecidos por el tiempo y retratos desdibujados de semblantes ominosos. Pero lo más inquietante fue la visión de figuras espectrales que se erguían en el rincón más oscuro del sótano. Sus ojos vacíos me escudriñaban con una tristeza inhumana mientras seguían susurrando palabras incomprensibles. Así que, en ese preciso instante, supe que la casa de los murmullos albergaba secretos aún más tenebrosos de lo que jamás hubiera imaginado. Me hallaba atrapada en un torbellino de terror, en una morada que no solo estaba maldita, sino que escondía algo más ancestral y perverso de lo que mi mente podía asimilar. Mi anhelo de paz y un nuevo inicio se había transformado en una pesadilla de la que no podía escapar. Mientras lidiaba con las pesadillas crecientes y los horrores que acechaban en la casa de los murmullos, sentí la imperiosa necesidad de buscar respuestas. Mi vecino más cercano, el señor Octavio, era un anciano amable con una mirada sombría que había habitado en el vecindario durante décadas. Así que decidí acercarme a él en busca de indicios sobre el pasado de la casa. Una tarde lúgubre, toqué a su puerta y al abrirla, sus ojos se ensancharon al enterarse de mi traslado a la casa de los murmullos. Y con voz temblorosa comenzó a relatarme la historia macabra de la casa. Según el señor Octavio, la casa de los murmullos había sido el escenario de una serie de tragedias espantosas en el pasado. Pues había sido el hogar de la familia Blackwood, conocida en el vecindario por su opulencia y rarezas. Pues se decía que practicaban rituales oscuros en el sótano, invocando entidades malignas que nunca debieron haber sido perturbadas. La última de los Blackwood, una joven llamada Elisa, había sido la más obsesionada con la magia negra. Pues en una noche de luna llena, se había adentrado en el sótano con la siniestra intención de realizar un ritual que prometía inmortalidad. Pero algo salió terriblemente mal. Pues, las paredes de la casa retumbaron con un rugido sobrenatural y un vórtice de oscuridad se abrió en el sótano, engullendo a Elisa y a todos los Blackwood, arrastrándolos hacia una dimensión desconocida. Desde entonces, la casa había quedado impregnada de sufrimiento y malevolencia. Las almas de los Blackwood, junto con otras que habían sido arrastradas al abismo, vagaban eternamente por sus pasillos, susurros llenos de rabia y desesperación escapando de sus labios etéreos. La narración del señor Octavio avivó el fuego del miedo en mi corazón.
Pues, ahora entendía que no solo estaba enfrentando fenómenos paranormales, sino una tragedia ancestral que me envolvía. La casa de los murmullos no era simplemente una casa embrujada, era una prisión de almas atormentadas y un antro donde los horrores más oscuros de la humanidad habían sido liberados. Por lo que, mi necesidad de hallar paz y un nuevo comienzo se había transformado en una lucha por la supervivencia en medio de un abismo de pesadillas inimaginables. Impulsada por una amalgama de curiosidad y desesperación, decidí que era hora de enfrentar el horror que acechaba en la casa de los murmullos. Así que, armada con una linterna temblorosa, me aventuré por los pasillos crujientes y las habitaciones saturadas de misterio. En cada rincón, los susurros se intensificaban, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Las sombras parecían acecharme a medida que avanzaba, retorciéndose y adensándose en respuesta a mi presencia. En ocasiones, sentía un roce frío en mi hombro o un aliento helado en mi cuello, pero al voltear, no había nada más que la oscuridad espesa. Mi primera parada fue la biblioteca, donde hallé una colección de libros antiguos y enmohecidos. Así que, hojeé las páginas en busca de indicios sobre la historia de la casa o alguna referencia a los Blackwood. Y entre los volúmenes amarillentos, encontré un diario que pertenecía a Eliza Blackwood. Sus páginas estaban repletas de entradas encriptadas y dibujos perturbadores, pero pude descifrar que había estado obsesionada con un antiguo grimorio que se decía contenía el poder para abrir portales a otras dimensiones. La siguiente parada fue el sótano, donde las cadenas y los candados habían desaparecido misteriosamente desde mi última visita. Descendí lentamente, mi linterna arrojando unas de luz temblorosa en la oscuridad opresiva. Los susurros se intensificaron a medida que me acercaba al centro del abismo subterráneo. Y allí, en el rincón más sombrío, encontré un pedestal de piedra en cuyo centro yacía el grimorio ancestral. Sus páginas estaban llenas de símbolos incomprensibles y escritura en un idioma que me resultaba ajeno. Mientras lo observaba, las sombras se agitaban frenéticamente a mi alrededor, como si el propio grimorio estuviera vivo y reaccionara a mi presencia. Fue entonces cuando escuché la voz de Eliza Blackwood en mi mente, susurros desgarradores que me relataron su trágica historia. Había estado atrapada en el grimorio desde aquella fatídica noche en que abrió el portal. Su búsqueda de inmortalidad la había condenado a una existencia sin fin en una dimensión oscura. Con el grimorio en mis manos, sentí su presencia más fuerte que nunca, una fuerza maligna que buscaba arrastrarme a su prisión eterna. Pero estaba decidida a poner fin a la maldición de la casa de los murmullos, incluso si eso implicaba enfrentar a Eliza Blackwood y a las fuerzas oscuras que habían habitado allí durante generaciones. Por lo que, mi búsqueda de respuestas había desencadenado una cadena de eventos macabros, que me conducirían a un enfrentamiento con el horror más allá de cualquier imaginación. Pues, había algo en la casa de los susurros que había estado atrapando mi atención desde el principio, algo que parecía estar oculto en las profundidades de su interior, el sótano. Pues, desde el momento en que puse un pie en esa casa antigua y enigmática, sentí que el sótano tenía un papel crucial en los oscuros secretos que la rodeaban. Finalmente, después de semanas de exploración incesante y la acumulación de valentía, llegó el momento de enfrentarme a ese misterioso sótano cerrado con cadenas y candados. Mi determinación para descubrir la verdad superó mi miedo. Así que, armada con una linterna y un juego de llaves que había encontrado en un rincón polvoriento, me dirigí hacia la puerta del sótano. El silencio en la casa se hizo aún más abrumador mientras mi mano temblorosa deslizaba la llave oxidada en el candado. Y con un chasquido, el candado se abrió, y las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico. El corazón me latía con fuerza mientras giraba el pomo de la puerta y la empujaba lentamente hacia adelante. El interior del sótano estaba sumido en una oscuridad asfixiante, tan densa que mi linterna parecía impotente ante ella.
Descendí las escaleras de madera crujiente, un escalofrío recorriendo mi espalda con cada paso. Los susurros habían aumentado en intensidad a medida que me acercaba a lo desconocido, y ahora eran casi ensordecedores, llenando mi cabeza con voces incomprensibles y lamentos desgarradores. A medida que avanzaba por el sótano, mi linterna iluminaba una escena que hacía que mi sangre se helara. Pues había objetos antiguos y polvorientos apilados en rincones oscuros, muñecas rotas, espejos empañados y retratos de rostros envejecidos y atormentados. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las sombras que se alzaban en el rincón más profundo de la habitación. Pues allí, en la penumbra, vislumbré figuras espectrales que parecían estar atrapadas en un sufrimiento eterno. Sus ojos vacíos me observaban con una tristeza inhumana mientras seguían susurrando palabras incomprensibles. Eran los espectros de los Blackwood y otros desdichados que habían sido arrastrados al abismo por los oscuros rituales que habían tenido lugar en la casa. Una presencia maligna llenó el aire y supe que no estaba sola. Pues algo más se movía en la oscuridad, algo que estaba oculto en las sombras más profundas del sótano. Mi encuentro con el horror en la casa de los susurros había llegado a su punto más sombrío y aterrador, y mi determinación se enfrentaría a una prueba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Con el paso de los días, los susurros incomprensibles se convirtieron en una presencia constante en la casa de los susurros. Pues, ya no eran simples murmullos ocasionales, se habían transformado en una tormenta de palabras susurradas que llenaban el aire en todas partes. Cada rincón oscuro y cada habitación parecían tener su propia historia que contar, pero las palabras se deslizaban entre mis oídos como un código encriptado, imposible de entender. Por las noches, los susurros alcanzaban su punto máximo de intensidad, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Me despertaba en medio de la oscuridad, envuelta en una atmósfera densa y ominosa. Los susurros resonaban a mi alrededor, formando una cacofonía de voces incomprensibles que me atormentaban sin piedad. Trataba de taparme los oídos y cerrar los ojos, pero los susurros se infiltraban en mi mente como agujas afiladas. A veces, cuando exploraba la casa en busca de respuestas, los susurros parecían tomar forma. Las sombras cobraban vida, retorciéndose y contorsionándose en grotescas figuras que me acechaban desde las esquinas de las habitaciones. Susurros guturales y risas burlonas llenaban el aire, haciendo que mi cordura tambaleara en un filo afilado. Era como si el mismo horror se materializara ante mis ojos, desafiándome a adentrarme más en la abominación que era la casa de los susurros. Ciertamente, la atmósfera se densificaba con cada día que pasaba en la casa de los susurros. La sensación de ser observada, de que algo siniestro acechaba en la penumbra, no me abandonaba. El tiempo parecía deslizarse de manera distorsionada en ese lugar maldito, como si estuviera atrapada en un bucle aterrador del que no podía escapar. Así que intenté investigar más sobre Eliza Blackwood y su oscuro destino. Encontré antiguos periódicos y documentos que hablaban de la tragedia que había ocurrido en esa casa, pero la mayoría de los detalles habían sido ocultados o distorsionados por el tiempo. Solo una cosa era clara: Eliza había desencadenado algo inimaginablemente malévolo. Una noche, mientras exploraba el pasillo que conducía al sótano, sentí un frío repentino que me heló hasta los huesos. Mis sentidos se agudizaron y un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché una voz apagada, un susurro que parecía provenir de las profundidades de la casa. «Sal de aquí», susurraba una voz desgarrada. Así que decidí seguir el consejo implícito y empecé a planear mi escape. Pero la casa parecía tener otros planes. Las puertas se cerraban solas, las escaleras crujían como si algo invisible las recorriera. Estaba atrapada en un laberinto de pesadilla, una maraña de corredores oscuros y ominosos. Por lo que, en mi desesperación, decidí enfrentar directamente a la fuente de la maldición, el grimorio ancestral.
Tomé el libro, sintiendo una presión malévola emanando de sus páginas. Abrí la tapa y empecé a recitar las palabras que creía que revertirían la maldición. Pero en lugar de eso, la casa tembló y las sombras cobraron vida. Fui testigo de una aparición espantosa, la forma retorcida y monstruosa de Elisa Blackwood. Sus ojos ardían en un rostro contorsionado por la ira y el sufrimiento. «No puedes escapar», susurró antes de desvanecerse en la oscuridad, dejándome con la certeza de que la casa y su maldición perdurarían. Y fue entonces cuando vi una figura etérea materializarse frente a mí. Era una mujer de aspecto antiguo, vestida con ropas que parecían pertenecer a otra era. Su rostro estaba pálido, como si la vida hubiera abandonado su piel hace siglos, y sus ojos eran pozos vacíos de tristeza. Un halo de melancolía y desesperación la envolvía, emanando una presencia que helaba el alma. Y sin emitir una sola palabra audible, la entidad comenzó a comunicarse conmigo de una manera escalofriante. Sus labios se movían con una lentitud espeluznante, y lo que salía de ellos eran susurros ininteligibles, como un eco de voces atrapadas en una tormenta infernal. Cada palabra parecía llevar consigo una carga de angustia y tormento que se clavaba en mi mente, como si quisiera compartir la desesperación de su eterna existencia. La entidad señaló hacia un retrato antiguo en la pared, uno que había pasado por alto antes. Era un retrato de una joven que se parecía sorprendentemente a la figura que tenía delante. La mujer etérea señaló el retrato con insistencia, como si estuviera tratando de transmitir algo importante, algo que había quedado atrapado entre los pliegues del tiempo. Mis manos temblorosas tocaron el retrato, y de repente, una ráfaga de imágenes me inundó. Vi la vida de la joven en el retrato. Su nombre era Elisa Blackwood, la última de los Blackwood que había vivido en la casa. Experimenté su obsesión por la magia negra y su intento desesperado de abrir un portal a otra dimensión en el sótano. Un intento que había desencadenado el horror que ahora nos acechaba. El portal se abrió, pero no trajo inmortalidad, sino una pesadilla interminable. Pues, vi cómo Elisa y su familia eran arrastrados a una oscuridad indescriptible, sus almas condenadas a una existencia sin fin en el abismo. La entidad frente a mí, que resultó ser el espíritu de Elisa, estaba atrapada en la casa, incapaz de encontrar la paz. Su sufrimiento era palpable en cada movimiento y gesto. A través de los susurros incomprensibles y las visiones aterradoras, Elisa estaba tratando de transmitir su historia y su desesperación. Buscaba una redención que parecía inalcanzable, una liberación de la maldición que la había atrapado en ese lugar oscuro y desolado. Su presencia se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de opresión y tristeza que perduraba en la casa. La verdad había sido revelada, pero la oscuridad persistía, hambrienta de más almas que pudieran saciar su sed de tormento eterno. Quería que supiera la verdad detrás de la maldición que atormentaba a la casa de los susurros. La entidad señalaba hacia el sótano, como si fuera allí donde debía buscar las respuestas finales, un lugar donde los secretos oscuros se escondían en las profundidades. Mi encuentro con el espíritu de Elisa Blackwood dejó claro que la casa de los susurros albergaba una tragedia ancestral que debía ser resuelta. Con la promesa de liberar las almas atrapadas y poner fin a la maldición, me adentré en el sótano con una mezcla de miedo y determinación, lista para enfrentar los horrores que aguardaban en las sombras abisales de la casa. El sótano era un abismo de oscuridad y desesperación, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia, y los susurros se intensificaban en un coro ensordecedor, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse a través de murmullos llenos de agonía. Me encontré frente al grimorio ancestral, la fuente de toda la maldición que había plagado la casa de los susurros durante generaciones. Mis manos temblaban cuando abrí el grimorio, y las palabras encriptadas parecían brillar con una luz luminosa, una luz que emanaba una malevolencia antigua. Los susurros se elevaron en un crescendo frenético mientras intentaba decodificar el lenguaje antiguo.
Fue entonces cuando las sombras se agitaron y Elisa Blackwood emergió de la oscuridad, su figura espectral mirándome con ojos hambrientos, ojos que brillaban con una avidez inhumana. Sus susurros se volvieron claros en mi mente, palabras cargadas de urgencia y desesperación. Ella me ofreció un trato: si liberaba su alma y las almas de los otros atrapados en la casa, tendría la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero había una advertencia abominable en su voz, una advertencia de que el proceso no sería fácil y que el precio podría ser más alto de lo que podía imaginar, un precio que involucraría oscuros pactos y sacrificios impensables. Miré el libro de hechizos y luego a Elisa, y supe que estaba enfrentando una elección crucial que afectaría mi destino. La casa de los susurros había sido un refugio que me había atraído con su oscuro encanto, pero también había sido una prisión de horrores inimaginables. Si aceptaba el trato de Elisa, estaría desatando fuerzas desconocidas y peligrosas, desencadenando una danza macabra con el abismo. Así que, tomé una decisión con el corazón latiendo con fuerza, la incertidumbre devorando mis pensamientos. Acepté el trato, decidida a liberar las almas atrapadas y poner fin a la maldición. Elisa sonrió, pero su sonrisa estaba llena de melancolía y oscuridad, una sonrisa que presagiaba tormento y desdén. El grimorio comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y las sombras se retorcieron y se agitaron a mi alrededor, como si el mundo mismo rechazara lo que estaba a punto de suceder. El aire se llenó de gritos y susurros agonizantes mientras las almas atrapadas eran arrastradas al abismo que se abría ante mí. La oscuridad era abrumadora, una presencia abisal que amenazaba con devorarme, y sentí que mi propia esencia estaba siendo desgarrada en el proceso. Pero antes de perder la conciencia, una última imagen parpadeó en mi mente, un destello de una sonrisa siniestra en los labios de Elisa, una sonrisa que reflejaba un triunfo oscuro y retorcido. Y luego, todo se volvió negro, una negrura que absorbió la realidad y me sumió en el abismo. Cuando desperté, ya todo estaba bien, ya todo había vuelto a la normalidad. No era real. Era una noche oscura y solitaria, como tantas otras que había pasado en la carretera. Manejaba mi camión de carga por un camino sinuoso en medio de las montañas. Había estado manejando por horas y empezaba a cansarme, pero sabía que aún tenía un largo camino por delante. Así que, trataba de mantenerme despierto escuchando música y bebiendo café. Y fue entonces cuando escuché algo extraño. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero después de unos minutos, las risas se hicieron más fuertes, risas diabólicas y escalofriantes. Por lo que, miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Continué manejando, tratando de ignorar las risas, pero no pude. Pues parecían estar en todas partes, alrededor de mí, dentro de mi cabeza. De repente, vi algo en medio de la carretera. Así que, frené el camión en seco, pero era demasiado tarde, había golpeado a una cabra. Me bajé del camión para ver si podía ayudarla, pero cuando me acerqué, vi algo extraño. La cabra tenía unos ojos rojos brillantes y parecía sonreír de una manera siniestra. Empecé a sentir miedo, pero intenté ignorarlo. La cabra se levantó y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. En ese momento, seguí manejando con la esperanza de encontrar un hotel, pero las risas no paraban. Pues se volvían cada vez más intensas, más aterradoras. Intenté encender la radio para distraerme, pero la música sonaba distorsionada, como si alguien estuviera manipulando el sonido. Fue entonces cuando lo vi en persona, o al menos eso parecía. Aquel ser se encontraba parado en medio de la carretera con una sonrisa diabólica en su rostro. Era alto y delgado, vestido con un traje oscuro y llevaba un sombrero. Por un momento pensé que eran mis alucinaciones, pues el cansancio y las ganas de llegar al hotel más cercano me hacían imaginar cosas. Sabía que no podía ser real,
pero ahí estaba, aquel ser del que muchos hablan pero pocos creen. Traté de girar dentro del camión y alejarme, pero no podía. Me sentía en un momento paralizado, como si mi cuerpo se encontrara en un estado vegetal. Él se acercaba a mí y podía sentir su aliento caliente en mi rostro. Me di cuenta de que había perdido el control del camión y que estaba atrapado. Cerré los ojos y esperé lo peor, pero de repente todo se detuvo. Las risas, la música distorsionada, la presencia de aquel ser se desvaneció. Abrí los ojos y vi que estaba ya ubicado en un hotel al pie de la carretera. Y a pesar de ser un lugar donde muchas personas se hospedan, en ese momento me encontraba prácticamente solo, pues aquella noche yo era el único huésped. Así que confundido, al platicar a fondo con el encargado del hotel, le conté lo sucedido. Y aunque al principio pensé que me tacharía como un loco, al escucharme con atención asentía con la cabeza, pues mi caso no era el único parecido de ese lugar. Pues en la mayoría de las ocasiones, las personas veían aquel hotel como un refugio, ya que ya no se atrevían a acampar en el exterior, ni mucho menos manejar de noche. Pues, independientemente de la aparición frecuente de ese ser, sabían que era un riesgo manejar a esas altas horas de la noche. No sé si fue real o solo mi imaginación, pero esa noche me cambió para siempre. A partir de entonces, siempre he tenido cuidado al manejar en la noche y trato de no dejar que mi imaginación se apodere de mí. Al igual que seguir las recomendaciones que me dio aquel hombre del hotel, pues me recomendó portar alguna pulsera roja. Pues uno de los amuletos más sencillos con los que puedes impedir que las malas vibras te afecten es una pulsera roja. Este talismán es uno de los más comunes y ya sea que la compres o la fabriques con hilo rojo, será igual de efectivo, mencionó aquel sujeto. Asimismo, al seguir con esa guía de protección, el hombre mencionó que el lado izquierdo es el receptor del cuerpo y el alma, es decir, donde absorbemos todas las energías, positivas y negativas. Y es por este motivo que el amuleto debe ir colocado de ese lado para inmunizar la entrada de las malas vibras. Nunca olvidaré esa noche oscura y solitaria en la carretera. Traté de descansar en aquella habitación, sin embargo, los ruidos de la carretera me impedían tener un correcto descanso. Aquel hotel de paso era tan antiguo que sus muebles ya no se encontraban en las condiciones adecuadas, al igual que aquellos objetos tan antiguos. Pues el simple hecho de verlos permitía sentirse escaso de energía. Y desde esa noche, he tenido problemas para dormir. Pues, las risas diabólicas y la imagen de él me perseguían, incluso en mis sueños. Por lo que me costó mucho tiempo superar ese miedo, pero poco a poco aprendí a controlarlo. No obstante, había pensado que mi martirio había terminado. Sin embargo, al estar acostado solo en aquellas 4 paredes, pude sentir la presencia de algo. Y aunque trataba de mirar por todos lados, sabía que debajo de la cama había algo que buscar. Así que me armé de valor, me di la vuelta, agaché la cabeza y fue ahí cuando volví a ver aquellos ojos tan terroríficos que nunca más borraré de mi ser. Nuevamente, aquel demonio se encontraba aquí y ahora, aún más cerca de mí. Sin embargo, nunca olvidé lo que pasó. Así que, comencé a investigar sobre la historia de esa carretera. Y descubrí que muchos conductores habían experimentado cosas extrañas. Se decía que esa carretera estaba maldita y que las personas que la transitaban corrían el riesgo de encontrarse con el mismísimo demonio. No sabía si creer en esas historias, pero después de lo que viví esa noche, no podía evitar sentir que había algo oscuro y peligroso en ese camino. En aquel momento, al salir del hotel, ya casi amanecía. Tomé mis pertenencias y proseguí mi camino, mismo que aún faltaba por recorrer. Al pararme en una gasolinera, comencé a platicar con el despachador de la bomba. Le comenté que me había alojado en un hotel a unos 5 kilómetros atrás, a lo que el hombre me vio fijamente y preocupado. Pues él afirmaba que aquel lugar no existía.
pues el hotel más cercano se podía observar a unos 25 kilómetros, lo cual aún era un gran tramo de diferencia. Y riéndome de forma nerviosa, le comenté que quizá estaba equivocado, a lo que al ver su mirada tan seria, supe que ese hombre decía la verdad. En ese momento, caí en cuenta de que me había hospedado en un lugar fantasma. Aquel suceso marcó mi vida por completo, pues esa clase de cosas no le pasan a cualquiera. Sabía que el riesgo de trabajar de noche era muy difícil y alto, pero nunca esperé vivir una situación similar a esa. Años después, volví a pasar por esa misma carretera. Pero esta vez estaba más preparado y no estaba tan asustado como la primera vez. Pero cuando llegué al lugar donde golpeé a la cabra, algo extraño volvió a ocurrir. La misma cabra estaba ahí, mirándome fijamente con sus ojos rojos brillantes y sonriendo de manera siniestra. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Mis manos estaban heladas y mi ser se encontraba en shock. Pues algo que por mucho tiempo me hice a la idea de que era falso resultó totalmente verídico. Y peor aún, era una situación que no sabía realmente cómo manejar. Por lo que, comencé a sentir el miedo apoderarse de mí nuevamente, pero esta vez decidí enfrentarlo. Así que, me acerqué a la cabra y le hablé en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo de que no era real. Después de unos minutos, la cabra desapareció de nuevo y continué mi camino. No sabía si aquel ser era real, malo o bueno. Estaba tan confundido que mi mente solo pensaba en avanzar y que el día llegara lo más pronto posible. Pues al caer la noche, no me agradaba encontrarme solo y menos en un lugar tan poco concurrido como ese. Realmente no sabía cuál era el contexto principal de aquella situación. Pues al unir las piezas del rompecabezas, sabía que algo raro estaba por ahí. Investigué en la web y la poca información que pude recaudar en aquel entonces fue el testimonio de una mujer, la cual también aseguraba haberse instalado en ese lugar junto con su madre. En su relato, cuenta que al caer la noche, cuando decidieron acostarse a dormir, su mamá fue la que sentía que alguien los observaba, una silueta que las miraba mientras dormían en medio de ambas camas. Casualmente, después de aquella narración, comenzó a salir información interesante. Pues se cuenta que muchas personas van con la esperanza de poder encontrar algo en el hotel. Muchos de ellos aprovechan ese poder que tienen en el momento para realizar rituales, pedir deseos a cambio de la muerte o prácticas que les beneficien. Mientras más investigaba, más información encontraba en la web. Otra de las teorías más sonadas de esa ubicación era que el hotel antes era un monasterio, y se constató. Pues, se asegura que mientras estaba en el patio, se han visto pasar a dos monjas que iban flotando. Así, leyendo acerca de estas leyendas, ya sin saber ni detectar cuál era verdad y cuál mentira, se decía que aquel sitio había sido creado como un refugio para las esposas de los españoles. Sin embargo, en 1609, Úrsula de la Vega lo convirtió en un reformatorio de las conductas femeninas, donde las mujeres permanecían encerradas de forma voluntaria o a veces obligadas, y se les infligía sufrimiento como modo de sacrificio y amor hacia Dios. Área controversial, pues los aspectos espirituales son distintos a los que se viven hoy en día. Desde entonces, nunca he vuelto a esa carretera, pues aprendí que a veces es mejor no investigar demasiado y dejar que algunos misterios permanezcan sin resolver, pero nunca olvidaré la noche en la que él apareció ante mí en esa oscuridad. Después de esa experiencia, empecé a interesarme más por los fenómenos paranormales y sobrenaturales. Pues, me di cuenta de que había muchas historias similares a la mía, de personas que habían experimentado cosas extrañas en lugares específicos. Descubrí que hay muchas teorías y explicaciones diferentes sobre estos fenómenos, pero nadie puede decir con certeza qué es lo que realmente sucede. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen en lo paranormal? Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita,
te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.